Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, el miércoles exactamente, si mal no recuerdo, Donald Trump nombró director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, más conocida en los Estados Unidos como EPA, a un tipo que se llama Scott Pruitt. Scott Pruitt no era muy conocido por estos lares, de hecho no era nada conocido por estos lares, yo no sabía ni de su existencia, y como yo la mayor parte de los españoles, de los franceses y de todos los europeos, pero es que el hecho es que tampoco era muy conocido en los Estados Unidos para todo el que no estuviese metido en temas medioambientales o fuese natural de Oklahoma, que en este caso sí le conocía, pues porque este hombre sigue siendo fiscal general de Oklahoma. Pero bueno, fue nombrarle y en el acto saltaron todas las alarmas, que si es un negacionista, que si se va a cargar el planeta, que si va a defender los intereses de las compañías petroleras, que si su abuela fuma, en fin, la cantinela de siempre. Pero esta vez, en lugar de creer lo que me contaban, como me sucedió, por ejemplo, en gran parte durante las elecciones, leer el consenso mediático y decir, bueno, pues algo tendrán de verdad, leer los medios principales, quiero decir, he profundizado un poco más. Y no, la verdad, yo no sé, no tengo ni idea si su abuela fuma, pero Pruitt no será quien se cargue el planeta. Antes de nada vamos a entrar en calor con lo que decía la prensa el día del nombramiento, que fue no exactamente el miércoles, pues el jueves, el día 8, estaba prácticamente todos los periódicos, desde luego los españoles, pero también los hispanoamericanos, llenos de noticias de este tipo, de Scott Pruitt. Ojo, os hago un reto, buscad las menciones en la prensa hispana de Scott Pruitt antes del 8 de diciembre. De 2016, veréis que no hay ni una sola coincidencia. Si busquéis en la prensa en inglés, en la prensa norteamericana encontraréis algo más. Es decir, pero básicamente cosas relativas, algunas al medio ambiente y otras relativas al estado de Oklahoma, como os decía hace un momentín. Es decir, pero si no, era un tipo bastante desconocido, no había entrado en ninguna de las quinielas y, por supuesto, fuera de su país nadie sabía de su existencia. Bien, lo que decían, tengo aquí unos cuantos titulares que me los guardé el día de autos porque dije, bueno, este tema me lo tengo que trabajar para los oyentes de La Contracrónica porque me da que tiene chicha. Bueno, El País, de un periódico español de Madrid, titulaba de esta manera. Trump elige a un negacionista del cambio climático para liderar la agencia medioambiental. Esta es la primera en la frente. Podéis ver, un negacionista del cambio climático. Era un titular gigantesco. Y bueno, cuando uno tiene que titular, de hecho, en el titular está la mitad de la noticia. Esto es la primera cosa que te dice el redactor jefe cuando pisas por primera vez un periódico. Es mucho cuidado al titular y piensa mucho lo del titular. Es decir, si le dedicas a la historia 2 horas, al titular dedícale 15 minutos. Dale una vuelta y otra porque en el titular está la mitad de la noticia. Incluso yo diría que más. Ahora mismo que lo único que se muestra es el titular, que no puedes mostrar el cuerpo de la noticia en Internet. Tienes que convencer al tipo que pinche la noticia solo a través del titular. Por lo tanto, hay que hacer algunas veces virguerías. En este caso, el redactor del País, bueno, redactora exactamente, pues lo que decía era un negacionista del cambio climático. Sí, bueno, esto ya es el horror. Bueno, el periódico de Cataluña, en Barcelona, decía lo siguiente, titulaba de la siguiente manera. Trump asusta, utilizando este verbo, con un negacionista en medio ambiente. Simple. Si nos vamos al otro lado del Atlántico, nos vamos al periódico Clarín de Argentina, de Buenos Aires. El titular era el siguiente. Trump nombró a un negacionista del cambio climático en medio ambiente. Como veis, se repite lo mismo. Había que meter Trump, negacionismo, medio ambiente. Si vamos a México, el diario Reforma decía Trump elige a general, bueno, lo decía por matiz obviamente, y a antiambientalista. En Reforma directamente no se andan ni con medias tintas. Juntan los dos nombramientos juntos, como diciendo, bueno, pues para que los lectores sepan ya que este hombre se va a cargar el planeta seguro, si no es mediante la destrucción de la capa de ozono y mediante, si no nos ahoga en humo, digamos, pues nos va a matar a cañonazos. Es decir, si no nos mata Pruitt, nos mata Matis. Como veis, no metían el nombre porque el nombre era desconocido. A partir de ahora le harán conocidísimo. Ya podrán poner en el titular Pruitt, con doble T, Scott Pruitt, en prácticamente todos los sitios. A no ser que luego les defraude y resulta que, pues, que no haga nada denunciable. Pero bueno, por último, El Confidencial, que este diario también es de Madrid, España, decía lo siguiente. Este llevaba la noticia
Y luego una noticia asociada que era muy graciosa. Cuestionándoselo, decía: ¿por qué Scott Pruitt, el jefe medioambiental de Trump, es una amenaza para el clima? Y da una serie de razones. Es una historia que no está mal para leerse y tal. Por lo menos en el Confidencial se habían tomado el trabajo de enmarcar un poco al personaje. Bien, podría continuar así todo el programa, ¿eh? Sí, llevamos 5 minutos, pero podría seguir así la media hora entera, porque prácticamente no hubo periódico que no sacase esto. Además tuvo bastante recorrido en las redes sociales y luego ya están las columnas de opinión de los distintos periódicos que era todo Trump el anticlimático y cosas por el estilo. Bueno, una cosa tremenda. La cosa es que no voy a entrar en los medios gringos, en los periódicos norteamericanos, porque es más de lo mismo, pero en inglés. Así que podría sacar algunos del Times, del Washington Post y tal, o de la BBC, pero sería la misma historia. Bueno, de la BBC, que tiene versión en español, pues básicamente es el artículo en inglés, pero traducido. Idem con las televisiones. Es decir, lo que se dio en televisión y demás, o incluso las cadenas de radio, pues venía a ser la misma historia. Entre otras cosas porque las cadenas de radio lo que se hacen es leer teletipos, leer noticias de los periódicos, y en las televisiones preparar noticias, piezas de agencia conforme a estos teletipos. Así que una vez ha salido en un lado, se reproduce en todas partes igual, ¿no? Bien, resumiéndolo mucho, es decir, no os voy a leer el interior de las noticias, solo faltaba. El tal Pruitt es un tipo que así de primeras niega el cambio climático y que está a favor de los combustibles fósiles. Es decir, eso es todo de lo que le acusan, ¿no? Que es suficiente, teniendo en cuenta que niega el cambio climático y que está a favor de que la gente queme gasolina y gasoil y estas cosas, pues como le han hecho director de una agencia medioambiental. Sería pues aquello de poner al zorro a cuidar de las gallinas. Claro, que lo mismo a lo mejor resulta que él no es el zorro y lo que hay en la agencia medioambiental no son gallinas, precisamente. Pero bueno, eso dejémoslo para más adelante, porque hasta aquí todo bien, todo más o menos el relato encaja, unas partes y las otras encajan. Lo segundo, lo de los combustibles fósiles, con todo, es verosímil, se puede estar a favor de los combustibles fósiles, hay muchas razones. Una de ellas, la principal, la económica. Bueno, caray, es que tenemos ya los motores de combustión interna, tenemos gasolina en abundancia, están las refinerías, las gasolineras, los pozos, hay una industria millonaria pues, que nos permite comprar gasolina a muy bajo precio. No olvidéis que un litro de gasolina es más barato que un litro de agua mineral. Es una cosa que normalmente no se tiene en cuenta. Si le retiramos, bueno, incluso con impuestos, que iba a decir, si en España un litro de gasolina 98, que no sé qué precio tiene, pero no lo sé, €1 y pico tendrá, una cosa así, si es €1,20, una cosa así, bueno, le quitamos los impuestos, pues se nos queda la mitad aproximadamente, en 60 céntimos. Y si vamos a comprar una botella de agua mineral de Fonbella, nos va a costar eso, o más. Bueno, si la compramos en un concierto, por supuesto, o en una discoteca, nos van a cobrar 4 euros por la botella de agua mineral. Es decir, hay gente que está a favor de los combustibles fósiles básicamente por una cuestión de precio y de disponibilidad. Bueno, a fin de cuentas de lo que se trata es de moverse y de ir de un sitio a otro, o de calentar la casa para si no me congelo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que este hombre además viene de Oklahoma, es actualmente, como os decía, fiscal general del estado de Oklahoma. Oklahoma está encima de Texas, en el centro del país, pues justo encima de Texas está Oklahoma, y Oklahoma es un estado petrolero, tradicionalmente petrolero, tanto como Texas. Tiene más pequeñito, eso sí, bastante más pequeñito, y tiene tradición petrolera. Es lo que ahí en Estados Unidos llaman un energy rich state, ¿no? Un estado rico en energía. Bien, lo segundo, lo de la negación, ya me parece, en fin, como menos verosímil o menos creíble, porque yo no conozco a nadie que niegue el cambio climático, a nadie que tenga la cabeza encima de los hombros y que haya leído un poco. Quiero decir, el clima sabemos que ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra y que seguirá cambiando, por lo tanto, es decir, que el clima actual de nuestra era no va a ser, o de nuestra época, no va a ser el mismo que dentro de 3.000 años. No digamos ya el mismo que dentro de 3 millones de años, eso por supuesto. Dentro de 3.000 años no estaremos aquí, y dentro de 3 millones de años a lo mejor la que no está aquí es nuestra especie. Entonces, de ahí que no lo fiemos tan largo. Hace 3 millones de años nuestra especie no estaba sobre el planeta Tierra, y hace 3.000 años sí estaba, pero claro, tendríamos que irnos a tiempos pues, del antiguo Egipto, ¿no? Estamos hablando de grandes periodos de tiempo, pero bueno, que el clima siempre cambia. ¿Qué digo? Que la temperatura era ligeramente inferior, por ejemplo, hace 60 años que ahora, pero en cambio era ligeramente superior hace 800 años. Es decir, estamos hablando de la misma Europa, no hay que irse muy lejos, o de cualquier otro lugar del planeta. Que el clima cambia es obvio. Las cosas que parece que
todos conocemos, o todos los que nos hemos preocupado por leer y por ver las evidencias. Hay evidencias de que el clima en el pasado fue más cálido, pues porque se podía cultivar vino más al norte en Europa de lo que se puede ahora, o que el clima en el pasado fue más frío, porque lugares que ahora mismo no tienen hielo permanente, pues hace 100 años sí lo tenían. Simplemente, los glaciares eran más grandes. Es una cosa que está ahí. Es un hecho evidente por su... que lo estás viendo, que no hace falta que te elaboren una teoría. Sabes que la temperatura, las precipitaciones han cambiado. Cambian en periodos de tiempo muy largos. Por lo tanto, eso yo no conozco a nadie, insisto, que piense que el clima siempre ha sido como el que tenemos hoy en día. Lo que no sé es si Pruitt es de estos que lo que desconfían, o lo que niegan, mejor dicho, es que el humano sea el causante de ese cambio, o el principal causante de ese cambio. Esto ya me he bajado a estudiar un poco el perfil de Pruitt, he estado leyendo sobre él en distintos sitios. Básicamente es un perfil muy aburrido, pues un fiscal general que se presentó al Senado, se presentó también el vicepresidente del Estado de Oklahoma en el pasado, es decir, un político de la América interior, sin más ni más. Es decir, no tiene una biografía como la que puede ser la de Al Gore, una biografía mítica, ¿no? Que McCain fue soldado en su juventud, fue a la guerra, su hombre tampoco es muy mayor, tiene 48 años, ¿no? Claro, que teniendo en cuenta el nivel al que se ha llegado ahora, todo es posible. Incluso emplear términos tan categóricos como negacionista, de indudables connotaciones bélicas, para tachar a alguien o para crucificar a alguien. Negacionista, porque ya sabéis que el término negacionista se creó para los negacionistas del Holocausto. De ahí que todo lo que me está diciendo esta insistencia mediática en calificar desde el titular, pues que están construyendo un anticristo, una especie de anticristo climático. Ya está, que se ha visto encarnado de una manera un tanto inesperada en este hombre. Y cuando digo anticristo con todas las letras. El medioambientalismo, o el ecologismo, si queremos llamarlo así, se ha convertido en los últimos años, de un tiempo a esta parte, en concreto desde, calculo, principios de siglo más o menos, se ha convertido en una suerte de nueva religión. Y como tal, pues tiene sus herejes y tiene sus infieles. Y todas las religiones, a los herejes y a los infieles, han tratado de acabar con ellos. O sea, a los que dudan del dogma o a los que niegan el dogma. Pues bien, visto así, visto que lo que han montado es lo más parecido a una iglesia, se entiende todo el escándalo. Se entiende a la perfección, además. No deja ninguna duda. Porque en esta nueva religión, agencias como el EPA, como la Agencia de Protección al Medio Ambiente, esta norteamericana, hay agencias parecidas en todos los países del mundo, pues agencias como el EPA serían algo así como la congregación de la doctrina de la fe, y su director, en este caso Scott Pruitt, a partir del mes de enero, pues, ejercería de prefecto, simplemente. Ojo, y no estoy exagerando, ¿eh? Cuando nominaron a Obama en el año 2008 como candidato demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, dijo textualmente esto me he acordado mientras preparaba el programa y he ido a buscarlo, ¿no? Dijo textualmente Obama en aquel momento que su presidencia iba a pasar a la historia por ser el momento mágico en el que el nivel de los océanos empezaría a bajar y el planeta empezaría a curarse. Esto podéis buscarlo, podéis buscarlo en internet, lo dijo en su nominación, hace ya 8 años. Eso es lo que dijo, que en aquel entonces estaba muy de moda el ecologismo. En el verano de 2008 acababa de estrenarse aquel documental famoso de Al Gore y la sacó. Hoy, de hecho, podemos decir que no sé si se ha curado la Tierra y si el nivel de los océanos ha bajado. Si lo ha hecho de manera muy pequeña, y si ha subido también lo ha hecho de manera muy pequeña. Es decir, podemos decir que las ciudades costeras siguen en su sitio. Hasta por lo menos el otro día que estuve en el mar, Barcelona estaba en su sitio, desde luego, y Alicante también. Todavía no había entrado el mar hasta la diagonal y las olas rompían contra el Tibidabo, para nada. Es decir, todavía Barcelona sigue en su mismo lugar. Es decir, digo Barcelona, como digo Nueva York, como digo cualquier ciudad marítima, Seattle, la que sea, o Buenos Aires. Es decir, fue llegar Obama y empezar o traer un programa ecologista o medioambientalista mucho más salvaje del que había tenido George Bush. Bastante más. De hecho, hoy la EPA es el coco de la industria americana. Han estirado
La ley de aire limpio, que es muy antigua, de los años 70, pues la han estirado todo lo posible. Sobre ella, por ejemplo, han construido o han levantado hace un año y pico la famosa Clean Power Plan, que es un plan para, algo así como el plan de energía limpia, que ha puesto es tremendamente exigente en límites de emisión y ha puesto a las centrales eléctricas, algunas al borde de la quiebra. Bueno, tanto que las eléctricas lo llevaron al Tribunal Supremo, que ha interrumpido su aplicación, entre otras cosas porque tendrían que cerrar muchas de ellas y con el impacto que eso tendría sobre la generación de electricidad en los Estados Unidos, etc. No sé, yo creo que la cosa parece clara. No nos gusta que las centrales de carbón echen humo, pero nos gusta menos estar con la luz apagada o con el calentador apagado y muertos de frío metidos en casa. Claro, podríais decir que si la generación cambia por un 100% de renovable no tendríamos que apagar la luz. Es decir, no habría ningún problema si el problema es el carbón, no que la gente tenga la luz encendida. Y en parte es cierto. Claro, pero es que cuando se dice así, se dice sin tener en cuenta algunas circunstancias peculiares, como que eso no se cambia de un día para otro. Tú no puedes decir, tengo un mix energético en el que el 40% es carbón, entonces para el año que viene ya quiero 0% carbón. Eso lleva tiempo, hay que construir centrales nuevas, etc. Molinos de viento, centrales hidroeléctricas en el caso de que puedas, de que todavía tengas potencial hidroeléctrico por explotar. Luego, que en el caso de que lo consigas, es decir, tener un mix 100% renovable, a un país tan grande como Estados Unidos, que no es un islote, pues será que la luz es más cara. Las tecnologías renovables necesitan un montón de backups por detrás, es decir, las placas solares, por ejemplo, pues de noche no producen o habría que ponerles baterías, o necesitan un molino, puede ser que no haya viento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego podría también suceder que ciertos lugares carezcan de suficiente sol, de suficiente agua, de suficiente viento. Luego esos lugares, ¿qué hacemos? No pueden estar enchufados a la red eléctrica. En fin, que hay un montón de interrogantes que los expertos en la materia los señalan. Es decir, que lo ideal sería que la generación fuese 100% renovable. Pero claro, no a cualquier coste. De la misma manera que lo ideal es que las bombillas no se fundiesen nunca o que lo hiciesen cada 90 años, pero si cada bombilla cuesta 1.500 euros, pues a mí ya me da igual que se funda. A fin de cuentas, la bombilla pues me va a costar 2 o 3. Me da igual comprar varias a lo largo de mi vida. Ya, pero es que la otra no se te va a fundir nunca. Pues esto lo mismo. Es decir, la mayor parte de las veces en la vida, esto es la economía, es la ciencia de la escasez. No se puede tener todo. O energía barata generada por carbón o por el átomo, por energía nuclear, o energía cara. A veces incluso no energía, pero renovable. Es decir, producida por el viento, por el sol, por el agua. Es decir, digo no energía porque algunas veces no se podría directamente ni pagar. Es como si le decimos a países en desarrollo como el Congo que se pongan placas solares, pues ¿cómo las van a pagar? Si no pueden, en muchos casos, ni permitirse agua limpia. Hay como todo en la vida hay prioridades, ¿no? Bien, estas regulaciones de la EPA tienen un objetivo. Su objetivo es acabar con lo que llaman la economía carbónica, que produce CO2, y una razón de ser, que es el cambio climático, que es una especie de apocalipsis que nos viene, un apocalipsis que nos vienen anunciando desde hace 20 años por lo menos y que no termina de presentarse. Es decir, que el clima cambia, pero no lo suficiente como para que las Islas Feroe se hayan convertido en las Islas Canarias y los habitantes de Nueva York se vean obligados a comprarse una góndola para ir al trabajo. Todavía eso no ha sucedido, lo que os decía antes, que el mar Mediterráneo sigue donde estaba, por lo menos en Barcelona y en Alicante, según pude comprobar hace un par de semanas. Yo personalmente, esta es mi posición personal, soy escéptico respecto a la histeria reciente. Esta histeria de 10 años más o menos con este tema. Bastante escéptico. Soy escéptico respecto a los modelos climáticos. Soy escéptico respecto a la contribución humana al fenómeno. Soy escéptico también respecto a la efectividad de las medidas que quieren tomar. Básicamente, pues cerrar centrales de carbón, etcétera. Que no cojáis el coche. Es decir, soy escéptico respecto al consenso, a lo que llaman el consenso. El famoso consenso de científicos, simplemente porque la ciencia no funciona conforme a consensos. Simplemente es así. Porque si funcionase conforme a consensos, no se descubriría nada. No habría grandes descubrimientos. De hecho, muchísimos, un montón de ellos,
de descubrimientos científicos fundamentales se han hecho frente al consenso científico de su época. ¿Qué sé yo? Alfred Wegener, por ejemplo. Este tipo fue un científico alemán de principios del siglo XX. Este tipo fue el descubridor de la deriva continental, ¿no? Los continentes flotan y se mueven sobre el magma. Bien, este hombre enunció su teoría, hará cosa de 100 años, y se rieron de él. No es que se la falsasen, es que directamente se rieron de él. En la historia de la ciencia hay un montón de casos como el de Wegener. Wegener enunció su teoría, no sé si fue en 1915 o por ahí, y empezó a ser aceptada por el consenso científico en 1960. Para que os hagáis una idea. Es decir, pero esto del calentamiento global me da a mí en la nariz, que es más política que ciencia. Esa es la verdad. Política que se traduce lógicamente en impuestos medioambientales, en regulaciones múltiples que lo encarecen todo, y en la fragua, que al final es el objeto de toda esta historia, de numerosas, ¿no? Un montón de agencias por todo el mundo, en cada país una, agencias estatales, regionales, municipales, tal, destinadas a confeccionar políticas que siempre son transversales y afectan a todo. Yo personalmente creo que hay que cuidar el medio ambiente, vamos, eso es de sentido común, tanto por cuestiones de estética como por cuestiones de salud y ecológicas, pero ecológicas en el mejor sentido de la palabra. Creo que hay que consumir prudentemente. Lo que no creo, pero no lo creo de ninguna manera, es que hay que vivir peor por si viene el día del juicio final. Sobre todo cuando el día del juicio final es tan incierto como nos anuncian. También creo que es necesaria cierta regulación, de poca y buena, pero nacida de abajo arriba, de las comunidades, no del gobierno central o del gobierno federal para el caso de los Estados Unidos. Lo que yo no creo, y eso lo digo desde ya, es que el día del fin del mundo esté próximo. Al día del fin del mundo, que nos invadan los océanos y cosas por el estilo. Podría mañana estrellarse un meteorito contra la Tierra, pero bueno. Estaré próximo por cuestiones climáticas, por lo menos. Por lo que yo creo que haríamos bien en dejar de preocuparnos tanto. No olvidemos que los ecologistas se equivocan muy a menudo. En los últimos 50 años, así de memoria, me salen unas cuantas equivocaciones. Sé que si venía el enfriamiento global, decían en los años 70, que íbamos a morir de hambre con el cambio de siglo, que se iban a agotar los recursos, eso seguro, de la comida, el hierro, tal, todos los recursos naturales. Bueno, estas son de los años 70, de la época del Club de Roma y el primer día de la Tierra y tal. Bueno, predicciones más cercanas, ¿no? Yo recuerdo, hará 10 años, que decían que para el año 2010, por ahí, es decir, hace ya 7 años, iba a haber en el mundo 50 millones de refugiados climáticos. No sé dónde están esos refugiados climáticos, sinceramente. Y porque una serie de regiones en el mundo iban a quedar inhabitables para el año 2010, estoy hablando. Como veis, no es la primera vez que meten miedo. Aunque quizá el miedo de ellos, de alguno de ellos, esté más que justificado, o sea, razonable. Porque se pueden quedar sin trincar subsidio, que para muchos es de lo que se trata toda esta historia. Normal que a los alarmistas los asuste Scott Pruitt. El resto creo que podemos estar tranquilos. Os decía ayer que me quedaban unos cuantos mensajes de las preguntas y respuestas pendientes que no había podido meter en el programa ayer porque no me cupieron, a pesar de que hice un programa larguísimo de 3/4 de hora, cosa que no es habitual. Bueno, hoy no lo quiero hacer tan largo, ya sabéis que os respeto bastante, respeto mucho vuestro tiempo, aunque me deis media hora, ya me considero el ser más afortunado del mundo, pero sí me quedan unos minutillos, así que tengo... Pues en concreto un mensajito que he escogido de los de la cola. Bueno, más que escogido, ¿no? Es que voy directamente por orden cronológico según han ido entrando. Este en concreto pues entró el viernes y lo envía Alejandro desde La Coruña. Y me hace una pregunta que no sé yo, Alejandro, si te voy a complacer con la respuesta. Y mi consulta está relacionada con la red Florida Blanca, este think tank o laboratorio de ideas, según tengo entendido, asociado al Partido Popular o relacionado con el Partido Popular y con un enfoque pues liberal o liberal conservador. Y respecto a esto quería hacerte dos preguntas. La primera es, pues, ¿qué te parece a ti o qué opinas sobre esta iniciativa? Mm, si sabes algo sobre ella o sobre las personas que la forman. Y por otro lado, la segunda parte es si realmente esta iniciativa está relacionada con el Partido Popular, eh,
¿Qué esperanza tenemos o qué opinas tú sobre la posibilidad de que alguna de estas ideas liberales pues cale en el Partido Popular actual o dé un cierto giro liberal al Partido Popular y sus políticas? No sé si hay alguna posibilidad o es pura especulación. Pues mira, Alejandro, yo a la Florida Blanca lo conozco poco. Sé que existen, creo que lo conozco más o menos como tú, o menos. No he estado en ninguna de sus reuniones. Conozco a Isabel Benjumea personalmente y poco más. Pero vamos, la conozco de haber hablado con ella en un par de ocasiones, ni más ni menos, simplemente. Y no de política, precisamente. Es decir, que no nos pusimos a hablar de Florida Blanca ni nada de eso. Entonces, el tema es que no sé lo de esta gente, pues lo mismo que sabe prácticamente todo el mundo. He leído alguna cosilla, he visto su página web, sé que andan quejándose, que quisieron montar un congreso. Vamos, yo creo que tienen buenas intenciones, pero mi pronóstico, te lo digo ya, es que no conseguirán nada. No conseguirán nada mientras el Partido Popular siga en el poder. Una razón simple. ¿Quién tiene algún interés, alguien que esté dentro del poder, en cambiar algo? A fin de cuentas, la política es resultadista. Si nos va bien así, ¿para qué vamos a cambiar algo? ¿O pensáis que la gente se mete en política por ideas? Bueno, quizás se meta, pero una vez está dentro ya las ideas son lo de menos. Lo importante es sobrevivir. Y sobrevivir más si eres secretario de Estado, o si tienes un buen puesto, algo así. Bueno, en política generalmente todos los puestos son buenos, pero todos están bien pagados. Entonces, ¿para qué te vas a poner a enredar? Por una cuestión de ideas. Pero vamos, las ideas que tiene esta gente o las intenciones que tienen están bien. Bueno, pues quieren al Partido Popular hacerlo un poco más liberal, que no incumpla tanto, etcétera, por lo que yo he podido ver. O sea, que devolverlo un poco al liberalismo conservador de la época de Aznar y demás, ¿no? Pero vamos, no va a suceder mientras no pasen a la oposición. Por una razón simple, y es porque los partidos políticos, cuando se renuevan o cuando renuevan su equipaje de ideas, si es que deciden hacerlo, que puede ser que no, el Partido Popular de Rajoy no lo hizo estando en la oposición, todo lo contrario, se atrincheró en lo actual, pues cuando están en la oposición es cuando a veces sucede que afrontan procesos de renovación ideológica. El Partido Popular de Aznar lo hizo en su última fase, antes de llegar al poder en el 96. Pero esto no significa que si el PP se va a la oposición lo vaya a hacer. No está ni muchísimo menos garantizado. El Partido Socialista, por ejemplo, pues no se ha decidido todavía hacerlo y lleva en la oposición un montón de años y cada vez va menos. Es decir, que podría ser que al final tuviesen éxito, ya fuese Benjumea o otra como ella, pero puede ser que no, que fracasasen. Es decir, que el Partido Popular no quisiese renovarse por mil razones, de tipo personal, lo que sea. Es decir, que simplemente no creen en ello, que también es posible. Es decir, lo que a los liberales nos parece de cajón, pues a los que no lo son no les parece de cajón ni muchísimo menos. Y hay que entenderlo. Es decir, a mí lo que me parece lógico y razonable, pues a un tipo que es democristiano no le parece lógico y razonable, le parece disparatado y demencial. Entonces todo depende quién, una vez en la oposición, repito, quién termine manejando el partido, quién termine haciéndose con el partido. Si con el partido se termina haciendo gente como Isabel Benjumea, pues fenomenal, pues podrán introducir dentro de los programas, etcétera, introducir buenas ideas. Si en el caso de que pasan a la oposición y se hace con el poder, pues otro, no sé, voy a decir Soraya, por ejemplo, pues pongamos por caso que en el caso de que pasasen a la oposición y se hiciese Soraya con el poder del PP, pues no pasarían buenas ideas, simplemente. Bueno, no pasaría ninguna, porque Soraya no tiene una sola idea en la cabeza más que la de permanecer en la poltrona hasta el día que se muera, pero bueno, eso es caso aparte. Así que Alejandro, ya como te he dicho antes, no creo que te haya solucionado mucho mi respuesta, pero bueno, ahí lo dejo en el aire, lo mismo tienen suerte, a fin de cuentas va a haber un congreso en el PP, y lo mismo hacen ruido. Yo desde luego a Benjumea la invito aquí a armar todo el ruido que pueda, a fin de cuentas no tiene nada que perder. Y una persona puede hacer mucho, no digamos ya 2 o 3 juntas y con las ideas muy claras. Entonces, aprovechando que viene ahora 2017 con un congreso en el que va a haber un solo candidato, eso es seguro, pues no sé, que intenten meter un segundo. No fue posible en el Congreso de Valencia, pero quizá podría ser posible en este. Así que, bien, me parece bien. Todo lo que hagan para desorallizar ese partido y desmontorizar ese partido va a recibir mi aplauso. Simplemente porque me parece que ambos, tanto Soraya como Montoro, bueno, como Rajoy en general, son como una plaga egipcia para el Partido Popular y para sus votantes y bueno, y por extensión para el país. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esta pregunta de Alejandro de La Coruña, me despido de vosotros. Hasta mañana.